Hola, cordial saludo. Continuando con nuestro proceso del tema de contabilidad, de esta bonita área de conocimiento que tiene que ver con la contabilidad de una entidad, he querido editar este video respecto a qué es lo que se hace dentro de un departamento de contabilidad. Para algunos podrá ser un video fuera de contexto, un video que no le aporta mucho, pero para quienes nos estamos iniciando y que alguna vez no nos hablaron ni siquiera en nuestro colegio o en nuestra secundaria de esa actividad contable, pues va a ser de mucha importancia porque vamos a lograr entender qué es la contabilidad y hacia dónde vamos, qué es lo que se pretende con la contabilidad. Personalmente me sucedió que cuando yo inicié a estudiar contabilidad por allá en el segundo o tercer semestre vine a entender la importancia de la contabilidad, ¿sí? De esa actividad, de la toma de información, del registro de la información y finalmente producir unos informes y más allá de producir unos informes poder hacer unas recomendaciones a la administración para que pueda tomar decisiones acertadas, para contribuir y ayudar a la toma de decisiones acertadas. Entonces, este video sé que para muchos va a ser de gran importancia y espero que estará al alcance de esa expectativa que tenemos ahorita iniciándonos en el tema de la contabilidad sobre eso, sobre esa actividad, la actividad contable. Entonces vamos a ver qué se hace dentro de un departamento de contabilidad. Entonces, en un departamento de contabilidad, pues se hacen muchas actividades, pero finalmente las he resumido en cinco, que pues finalmente vendría a ser el proceso contable, todo eso que se hace en esa área, en ese departamento de contabilidad de las empresas. Y que a veces uno llega y lo que escucha es hablar de códigos, porque pues allí se llevan cuentas, se abren cuentas y por lo general se trabajan con códigos. Entonces uno lo que escucha es decir debite a la 1105. Bueno, estoy hablando de códigos colombianos, pero cada país tiene su código. O acredite tal cuenta, debite tal cuenta, cuál es el saldo de tal cuenta. Pero no nos asustemos de eso porque finalmente a eso fue que vinimos, a aprender contabilidad y lo vamos a hacer. Sé que con esta serie de videos que estamos editando, que estoy editando y poniendo a disposición de ustedes, pues vamos a adquirir un buen conocimiento y bien importante respecto a esta actividad, lo que es la actividad contable. Entonces ese proceso que se hace dentro de un departamento de contabilidad comprende recoger la información financiera de la entidad, recolectar información que obtenemos a través de documentos soportes. Entonces recogemos datos financieros, luego hacemos el registro de esos datos financieros, posteriormente procesamos esa información, luego generamos o se generan unos informes financieros y algo bien importante que debemos destacar en el área contable es un análisis de esa información producida. Entonces básicamente en eso se resume toda la actividad que se hace dentro del departamento de contabilidad los 365 días del año o en fin los días que se trabajen en el año. Recoger información, registrarla, procesarla, generar unos informes y hacer análisis de esos informes finales. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de estas cinco actividades que tenemos aquí descritas. Vamos a hablar de la recolección de la información financiera. Esa actividad consiste en recoger datos, en tomar datos financieros para posteriormente registrarlos. Esos datos tienen que ver con la realización de operaciones comerciales que hace una entidad o transacciones económicas y transacciones económicas. Incluso se deben recoger datos de algunos hechos que impactan de alguna manera en las entidades, algunos hechos económicos. Entonces ya vamos a ver, a recordar en otro video tengo las definiciones de cada uno de estos conceptos,
operaciones comerciales, transacciones económicas y hechos económicos, pero vamos a recordarlo brevemente porque ahí es donde estamos colocando el ojo. En la parte contable coloca el ojo sobre esas actividades, sobre las operaciones comerciales, transacciones económicas y hechos económicos, toma una información respecto a la parte financiera y posteriormente lo llevamos al software contable, a hacer registros contables, hacemos registros con esos datos económicos. Una operación comercial pues es una actividad que hace la empresa y contabilidad tiene que tomar nota de cada una de ellas. Son actos mercantiles los cuales se encuentran relacionados al artículo 20 del Código de Comercio colombiano. En cada país pues está su código y allí tendrán descritas sus actividades, pues van a ser casi que las mismas, pero obviamente en otro número de artículo en su Código de Comercio, pero están descritas allí. Entonces las operaciones comerciales se diferencian de las transacciones económicas porque básicamente las primeras de estas operaciones están descritas en el Código de Comercio. Algunas operaciones comerciales que realiza una entidad: venta de bienes. Es si una entidad hace una venta de un bien, pues de eso queda un documento soporte. Ese documento soporte va al área contable. Allí tomamos algunos datos y esos datos son los que vamos a consignar a través de registros contables. Prestaciones de servicios para las empresas que prestan servicio. Entonces prestó un servicio, en cuanto vendió ese servicio, tomamos nota de ese valor y vamos y lo llevamos y hacemos un registro. Compra de mercancías. Contablemente, este concepto de mercancía son aquellos bienes que comercializa la empresa. Única y exclusivamente en contabilidad este concepto de mercancías está apartado, digámoslo así, solamente para ello, para esos bienes que la empresa compra y vende, es decir, mediante el cual hace su objeto social. Arrendamiento de bienes también es otra operación comercial y muchas más, ¿no?, que vamos a ir conociendo a través del tiempo. Las transacciones económicas son movimientos financieros, es decir, de dinero, que no se pueden considerar actos mercantiles. Algunos de ellos, entonces, una consignación de dinero. Si una entidad hace una consignación de dinero, pues hay un documento de soporte que queda, que se llama la consignación, y contabilidad toma nota de cuánto consignó, cuánto se consignó, y eso se va a llevar a una cuentica ya en el software contable y queda registrado la consignación que se hizo: préstamo de dinero a los trabajadores, pago de salarios, entre otras transacciones económicas. Y los hechos económicos son sujetos fuera del control de la entidad, pero que le impactan financieramente. Uno podría preguntarse, pero ¿qué hechos económicos suceden alrededor de la empresa que le impactan económicamente? Pues vamos a ver. La inflación, por ejemplo. ¿Sí? La inflación hace que los artículos, es el incremento constante de los artículos. Entonces, aunque uno no lo crea, la inflación genera un impacto en la entidad. ¿Por qué? Puede ser que yo haya comprado un bien raíz, hablemos de un apartamento, a comienzo de año, en determinada cantidad de dinero, pero producto de la inflación al finalizar el año esté valiendo un 20% más de del valor por el cual lo compré iniciando el año. Entonces mire que ahí ya hubo un impacto económico, porque ese apartamento que valió, por ejemplo, 100 millones de pesos, como es un valor caprichoso ahí colombiano, 100 millones de unidades monetarias de su país, por el cual se adquirió al comienzo de año, pues ya al terminar el año, si hubo una inflación del 20%, que estoy hablando de una inflación exagerada, pero para entender fácilmente el ejemplo, pues al finalizar del año, en la parte comercial, ese bien estaría valiendo 120 millones de unidades monetarias, ¿sí? Entonces contabilidad tiene que entrar a hacer un ajuste allí, porque si dejamos de esa manera, registramos el bien al comienzo del año por 100 millones de unidades monetarias, y no hacemos ninguna modificación, pasará a 31 de diciembre en contabilidad en el mismo valor.
pero ya en la práctica y en la realidad ya ese bien está valiendo 120 millones. Y si a través del tiempo continuamos dejando ese mismo valor, pues vamos al final a tener un desfase inmenso entre lo que es el valor contable y lo que es el valor comercial del bien. Entonces miren cómo la inflación en ese caso impactó la entidad. El deterioro de activos, de la misma manera, por ejemplo, entonces compro una mercancía en 1000 unidades monetarias, pero resulta que cuando la voy a vender esa mercancía ya no la puedo vender siquiera en lo que la compré, en las 1000 unidades monetarias. Entonces la puedo vender en 800, pues debo hacer un ajuste a la contabilidad, una modificación a ese valor para mostrar que ya ese bien no vale 1000 porque en inventario no vale 1000 porque no lo voy a lograr vender ni siquiera en 1000 pesos, solamente lo podré vender en 800, entonces debo hacer un ajuste para bajarlo de 1000 a 800 pesos. Entonces, situaciones como esas, miren que la empresa no las controla, ¿sí? No las controla, son situaciones que se dan a nivel macroeconómico en el país, pero que finalmente la empresa termina impactada por ese tipo de sucesos. Igual con la depreciación de propiedades, que después vamos, que es aquella depreciación o ese valor que pierden los activos por el solo hecho de tenerlos allí, porque pasan de moda, porque los utilizamos. Hay propiedades que pasan de moda simplemente y así no se utilicen, pierden valor. Entonces miren que también ese suceso impacta y la contabilidad debe tomar nota de eso y también hacer registros contables al respecto. La segunda actividad es el registro de la información. Ya vimos recoger la información, es decir, tener unos documentos soportes, extraer una información, unos datos financieros y luego los registramos, ¿sí? Entonces, hoy en día registrar, hacer registros contables, pues no es más que digitar la información en los software contables, ¿sí? En los software contables y mantenerlos allí en archivos digitales o hacer impresiones de papel posteriormente, ¿sí? Hace un tiempo cuando se hacía la contabilidad manual, que nos tocó trabajar, hacer todo el proceso manual, crear libros manuales, libros contables manuales, un libro que se llamaban libros auxiliares, libros diarios, libro mayor y balance, libro de inventario, todo eso teníamos que hacerlo manualmente. Podríamos entender más fácilmente ese término de registrar la información, porque no sería más que los datos que obtuve de los documentos soporte, pues anotarlos en cada uno de los libros, ¿sí? Hoy en día, como es sistematizado, pues simplemente pasa de ser una actividad manual a digital, digitar la información. Entonces ese registro de la información es digitarla y en un software contable, y ahí van a quedar los archivos y la base de datos donde se trabaja la contabilidad. Como tercera actividad viene el procesamiento de la información. Entonces hemos tomado unos datos de unos documentos soportes, los hemos registrado, luego los vamos a procesar. Esta actividad implica el ajuste de la información para llevarla a estándares establecidos, de tal manera que la información muestre la situación económica real de la entidad, ¿sí? Es decir, que sea una información financiera razonable. Cuando hablamos de una información financiera razonable es que lo que me muestren los libros de contabilidad o los registros contables o la información que yo extraiga del software contable, lo que yo extraiga de allí, pues sea lo real de la entidad, que muestre realmente lo que es la entidad financieramente. Mal haría, por ejemplo, tener yo un registro en mi contabilidad, una información donde me muestre que tenemos un lote de terreno y que ese lote de terreno vale 10.000 unidades monetarias contablemente y que en la práctica o en la vida real ese lote de terreno valga 15.000 unidades monetarias. Eso no es una información razonable, eso está aparte de lo que es la realidad económica. Entonces el procesar esa información es hacer una serie de ajustes para que finalmente los informes que se
extraigan de la contabilidad, pues me muestren lo que es realmente la entidad en la parte económica, ¿sí? Que sea como la cédula de presentación de la entidad, que todos esos informes que se extraigan de la contabilidad eh, muestren lo que es la cara económica de la entidad, muy aproximado a la realidad. No estamos diciendo que el 100% aproximado, no, eso jamás se consigue con la contabilidad. Por eso hablamos de una información financiera razonable, es decir, muy próximo a la realidad económica. Este procedimiento de información no implica alterar registro realizado, no, eso no se puede hacer. Se requiere llevar algunas partidas contables al punto que muestre la realidad actual. Entonces, como ejemplos tenemos la revaluación de activos. Entonces, cuando yo adquiero un activo, pero a través del tiempo y la tenencia, pues va cambiando de valor, va subiendo de valor, pues hay que reflejar ese aumento de valor también en la contabilidad. Si hay deterioro, al contrario, es decir, no aumenta el valor, sino que al contrario baja el valor, porque puede suceder, por ejemplo, en la parte de aparatos digitales suele suceder mucho. Yo compro un celular en determinada cantidad de dinero y al cabo de 6 meses o un año ya está valiendo la mitad, mire que hay un deterioro, y pues obviamente contabilidad tiene que tomar nota de ese deterioro y adaptar esa información a lo que es la realidad económica. Provisión para deudas también hace parte de las actividades de procesamiento de información y muchas más, ¿no? Es, repito, clasificar partidas, ajustar partidas para que finalmente la información financiera, como lo dijimos por acá, sea razonable, es decir, muy próxima a la realidad económica de la entidad. De otra parte, bueno, ya les había dicho, el procesamiento de la información implica reclasificar algunas partidas, porque la información presentada al final, para que la información presentada al final cumpla con requerimientos universalmente establecidos como las normas internacionales de información financiera y en otros casos de acuerdo a las exigencias de las normas de cada país. Hoy en día está muy de moda las normas internacionales de información financiera. Todos los países están haciendo adopción de esas normas porque realmente es bien importante y cumple una gran función y la información adquiere mayor razonabilidad. ¿Sí? El aplicar la información financiera, llevar las normas internacionales. ¿Y qué son las normas internacionales de información financiera? Pues es una serie de recomendaciones que se dan y aplicables a nivel universal. Entonces, pues estas normas me hacen recomendaciones respecto a algunas partidas, el tratamiento que se le debe dar a algunas partidas, y el procesamiento es eso, aplicar las normas internacionales de información financiera para que esas partidas contables o financieras queden ajustadas a las recomendaciones de las normas internacionales de información financiera, la famosa NIF. Algunos otros países no han adoptado las normas internacionales y tienen sus propios principios contables en el país, principios generalmente aceptados dentro de su país, y pues son recomendaciones de cómo darle el tratamiento a algunas cuentas y pues también hay que tener en cuenta eso para que la información que se produzca esté ajustada a las recomendaciones que dan, las directrices que dan esas normas o esas leyes que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en cada país, ¿sí? Entonces, toda esa actividad es el procesamiento de la información. Repito, no es acomodar registros, no es alterar registros, sino hacer algunos ajustes a la parte contable para que la información financiera sea razonable. La cuarta actividad es la generación de informes. Y esta actividad pues básicamente en la elaboración de informes financieros tanto para usuarios internos como externos de la entidad. Después en otro video vamos a ver
cuáles son los usuarios internos y cuáles son los usuarios externos. Pero con esto nos damos una idea de que casi que tanto al personal interno de la entidad como al personal externo, a los allegados a la empresa, pues les interesa la entidad y ellos hacen uso de la información que se genera en el departamento de contabilidad y se genera información para ellos, tanto para los internos como los externos. Cada uno de estos usuarios tiene sus propios intereses y la información debe satisfacer sus demandas. En términos generales, los informes presentados deben ser bien importante estas tres características que debe tener esa información o estas cualidades que debe tener esa información que se genera en el departamento de contabilidad. Por un lado, que todos los informes que se generen deben ser comprensibles, es decir, que una persona con un mínimo de preparación pues los pueda entender, que esos informes que se generan en el departamento de contabilidad sean útiles, es decir, que sirvan de algo, pero además que sirvan para algo, que sean pertinentes, es decir, que lleguen a tiempo, que la información no sea tardía, porque se dan muchos casos que la información cuando llega ya no sirve para lo que se necesitaba, entonces deja de ser algo útil. Otra de las características de esos informes que se generan en el departamento contable es que debe ser comparable. Es decir, que se pueda comparar no solamente con datos de periodos anteriores similares, sino que se pueda comparar con informes de otras empresas. Si yo genero un informe, por ejemplo, de las ventas del primer semestre del 2021, pues debo generarlo de tal manera que pueda comparar fácilmente con las ventas del mismo semestre, pero del año anterior, y así sucesivamente. Algunos de los informes que se generan en contabilidad están los estados financieros, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio, estado de costos de producción, estado de cartera y mucho más. Cualquier tipo de información que se requiera al departamento de contabilidad, pues son informes que al final se dan para diversos usuarios. Y finalmente, como quinta actividad, el análisis de la información producida. Esos informes financieros es bien importante que se le hagan análisis y que esos análisis resulten recomendaciones. Y eso debe estar también a cargo del departamento de contabilidad. Entonces, este punto lleva una reflexión por parte del contador o del profesional en contabilidad. El profesional contable no solo debe ser la persona encargada de llevar la contabilidad y generar informes financieros, sino que su accionar debe ir más allá de eso, de hacer las 4 actividades que dijimos anteriormente, sino entrar en esta actividad que es bien interesante y que es lo que le da, creo, un valor agregado al contador o al profesional contable. El profesional contable debe ser un asesor, bien importante que nosotros nos hagamos a esta idea porque uno tiene la concepción de que el contador es el que toma nota, hace registros y genera estados financieros, no, y llena las declaraciones tributarias y hace las liquidaciones de los trabajadores cuando se van, no. El profesional contable debe conocer de análisis financiero y en ese sentido no solo conocer, sino meterse en el cuento de analizar la información financiera de la entidad y convertirse en un asesor de la dirección o la administración de la entidad. El profesional contable debe ser una persona proactiva que brinde alternativas de solución o posibilidades de mejora basada en el estudio de la información financiera. Ese análisis financiero debe dar soluciones. O si la entidad está bien, pues mejora, seguir mejorando, que es la intención de la administración de una entidad. Yo creo que nadie tiene una entidad para cada vez ir peor, ¿no? Entonces, lo que se procura es incrementar el valor de la entidad cada vez, que la entidad siga creciendo, que valga más, y ahí en eso cumple un papel bien importante el departamento de contabilidad y en especial el profesional contable. Por último, decir que la información financiera generada, es decir, los estados financieros son dinámicos y hablan de la situación económica de la entidad. Aunque los estados financieros son informes, son datos plasmados en hojas de papel,
eh, eso contiene mucha información y cuando nosotros aprendemos a analizar esa información y nos especializamos en analizar esa información, nos damos cuenta de que esos documentos hablan mucho de la entidad, de qué manera la entidad ha venido de pronto fortaleciéndose en determinada línea de su accionar o de qué determinada forma se ha venido teniendo deficiencias en otra línea de su accionar. Entonces, por ejemplo, de qué manera se han venido incrementando las ventas, de qué manera se ha venido incrementando su capital, en qué momento hay excedentes de caja, en qué momento hay déficit de caja. ¿Sí? Y todo eso pues debe contribuir a la mejora pues a través de haciendo asesorías, de siendo consejero de la administración de la entidad. Bueno, espero entonces que con este video nos hayamos hecho una idea grande de lo que es el accionar del departamento de contabilidad de una entidad y la importancia que tiene para una empresa, una entidad, lo que es su departamento de contabilidad. Aunque algunas empresas no le den la importancia que se merece a ese departamento que se llama el departamento de contabilidad, es porque no han sabido reconocer y explotar ese departamento, que es muy importante y debe ser de los departamentos pilares dentro del desarrollo de una entidad. Muchas gracias y nos vemos por allí en otro video. Que estén muy bien.